Una camarera tímida descubre una trampa oculta en el increíble trato de 1.000 millones que transforma su mundo. Valeria, con sus 24 años, se mueve ágil entre mesas, su sonrisa brillante oculta una carga pesada. Desde que su madre falleció, el restaurante en el corazón de Miami se convirtió en su hogar y su responsabilidad. Cada bandeja que levanta, cada vaso que rellena, es un paso para mantener unida a su familia, pero también un frenético intento de perseguir sus sueños, esos de estudiar contabilidad que se desvanecen lentamente. Esa noche calurosa, el aire espeso en el bullicio del restaurante está cargado de risas y música, pero el corazón de Valeria late más rápido por la tensión palpable que siente cerca de dos ejecutivos en lo profundo de una conversación clandestina. Palabras como oportunidades, ganancias y despidos le resuenan en la mente como dagas. ¿Qué podría significar eso para sus compañeros, para doña María, la matriarca que la ha apoyado y guiado en cada paso? Su estómago se revuelca. El impulso de actuar la consume. Mientras limpia una mesa, su mente divaga entre el temor a perder su puesto y la responsabilidad de proteger a quienes aman. ¿Por qué alguien tan pequeño como ella debería preocuparse por un trato que implica millones? Pero lo siente, un fuerte impulso que empuja a sobrevivir y luchar. La angustia le aprieta el pecho, la autoestima se tambalea entre su deseo por una vida mejor y un sentido de lealtad absorbente hacia su comunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada bandeja servida, Valeria siente un peso adicional sobre sus hombros, el desafío que no busca, pero que inexorablemente se presenta. Dudas la rodean. ¿Estará dispuesta a arriesgar lo poco que ha conseguido? La imagen de su madre regresa, su voz resuena en su cabeza. Valeria, el coraje está en hacer lo correcto, no en tener miedo. La idea de enfrentarse a esos hombres la hace temblar, su mente acelera, imágenes de éxito se entrelazan con la realidad aterradora de perder todo. Un encuentro inesperado la lleva a la sala de reuniones, donde debe decidir si expondrá la corrupción que ha percibido. La tensión eléctrica la envuelve, su mirada fija en el inversor, aprieta los dientes y lo mira a los ojos, siente que el aire se vuelve más denso, cada segundo es un grillete que la ata más. Valeria, con su voz temblorosa, sigue sintiendo el tirón de la verdad en su interior. Y la presión inminente de un futuro incierto. El momento se extiende como un chicle, un hilo que se estira hasta romperse. Ella, la camarera que ha luchado toda la vida, ¿se alzará finalmente para desafiar el silencio que la agobia? El peso de esa decisión, en sus manos, la obliga a sopesar cada opción, cada consecuencia. El destino de todos los que ama se encuentra en un hilo delgado, y la batalla interna se hace cada vez más intensa. La sala de reuniones es fría y oscura, como un abismo que amenaza con tragarse los sueños de Valeria. Cada respiración es un recordatorio de lo que está en juego. Su mente divaga entre el deseo de proteger su entorno y la tentación de ignorar el peligro. Sin embargo, dentro de ella un fuego comienza a arder. Cada palabra que escucha de esos ejecutivos la llena de determinación y dudas, llevándola a cuestionar todo lo que había creído sobre sí misma. ¿Y si hablo?, se pregunta. La idea resuena en su cabeza como un eco distante. Por años ha sido solo la camarera, la que sirve con una sonrisa, la que guarda silencio mientras otros toman decisiones por ella. Hoy se siente atrapada entre su antiguo yo y la mujer que podría convertirse. Valeria, en ese instante crítico, comprende que ser escuchada puede ser el primer paso para construir su futuro. Decide acercarse al grupo, su pulso se acelera y el sudor comienza a brotar en su frente. Cada paso hacia los ejecutivos lo siente como una declaración de guerra contra años de conformismo. Debo ser valiente, se dice.
reconociendo que su miedo es, en última instancia, su mayor adversario. La voz de su madre vuelve a resonar. La verdad siempre encuentra su camino. Se encuentra frente a ellos, y en un momento que parece una eternidad, sus palabras se escapan. He escuchado lo que están diciendo, no pueden hacer esto. La reacción de los ejecutivos es instantánea. Se miran entre sí, sorprendidos. Un escalofrío recorre su espalda. No es el camino que esperaba recorrer, pero ya no puede dar marcha atrás. Lo que sigue es un juego de ajedrez. Los palabrones afilados de los ejecutivos buscan intimidarla, y ella, sintiendo la presión, respira hondo y recuerda por qué está allí. Con cada frase que intercambia se siente más fuerte, como si las dudas que siempre la acompañaron comenzaran a desvanecerse. La realidad dura de la conversación revela no solo la corrupción, sino también su capacidad de enfrentarse a lo que más teme. En medio de la confrontación, Valeria se da cuenta de algo salvador. No solo lucha por sus compañeros, sino que está descubriendo una parte de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Con cada objeción, su voz se fortalece, y aunque el miedo permanece, se siente casi eufórica. El diálogo fluye, y su confianza crece al ver que los ejecutivos intentan refutar sus afirmaciones. Una batalla de ingenio se libra, y por primera vez, ella es quien lanza la ofensiva. El camino hacia la verdad se siente empinado, pero ahora tiene la fuerza para avanzar. Sin embargo, la lucha no se limita a un intercambio de palabras. Una estrategia surgida de la necesidad de protección cobrará vida en su mente. Debe recopilar evidencia, un plan que requerirá astucia y muy poco espacio para el error. La ansiedad se mezcla con la adrenalina cuando su pensamiento va más allá de las palabras, hacia un objetivo tangible. Esa decisión representa un punto crítico. Valeria se da cuenta de que no está sola. Su futuro y el de su comunidad dependen de su capacidad para actuar. Mientras analiza cómo reunir la información que necesita, la imagen de su madre la impulsa a seguir adelante. Su legado es un fuego encendido en su corazón, y ella no tiene intención de permitir que se apague. El aliento de los ejecutivos a su alrededor es una constante recordatoria de la dificultad que enfrenta. Aún con toda la fuerza que va adquiriendo, el peso del desafío también aumenta. ¿Realmente podrá lograrlo? Tendrá que convertirse en algo más de lo que ha sido hasta ahora. Una idea brilla en su mente. Lo que necesito nunca lo obtendré por las buenas. Tendré que pelear por ello. Y así, mientras la reunión llega a un momento culminante, el juego se intensifica. Valeria, ahora consciente de su poder interior y la responsabilidad que conlleva, se prepara para trazar un plan que podría cambiarlo todo. Pero en medio de esta revelación, una sombra inminente se cierne sobre ella. ¿Quién se opondrá a su verdad? ¿Y a qué precio? La inquietud deja su huella mientras se adentra en su nueva misión, sabiendo que los verdaderos conflictos apenas comienzan a despegar. Valeria salió de la sala de reuniones con el corazón latiendo en su garganta. La adrenalina aún corría por sus venas, pero cada paso que daba era un eco de la decisión que había tomado. La sensación de poder que había experimentado era surrealista. Por primera vez, no solo había defendido a sus empleados, sino que había luchado contra su propio miedo. Aún así, la realidad de lo que enfrentaba comenzaba a infiltrarse en su mente. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, empezaba a trazar mentalmente un plan. Las palabras de los ejecutivos resonaban. No tienes evidencia. Esa afirmación se convirtió en un peso abrumador en su mente. Sin pruebas concretas, todas sus convicciones podían caer en saco roto. Valeria sabía que debía actuar, no solo por ella, sino por todos los que confiaban en su voz. Se planteó cómo reunir esa evidencia tan vital con el tiempo que se le iba en contra. El primer paso era revelar los canales de información dentro de la empresa. Su trabajo como camarera le había otorgado el privilegio de escuchar conversaciones ajenas, rumores ocultos y detalles que muchos deseaban mantener en secreto. Si eso fue lo que hicieron a puertas cerradas, entonces hay más cosas de las que podrían sorprenderme, pensó, su determinación intensificándose. Cada pausa que tomaba en su jornada laboral se volvió un momento para meditar sobre su próximo movimiento.
Las tareas simples del día a día se tornaron en ocasiones para observar, para escuchar y, sobre todo, para plantear preguntas cargadas de curiosidad. Un email aquí, un comentario distraído allá. La interacción con sus compañeros revelaría detalles que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Tenía que ser astuta, como si los ejecutivos la estuvieran vigilando, aunque aún no tenía idea de lo cerca que estaban. A medida que pasaban los días, Valeria comenzaba a notar patrones. Las reuniones secretas, los susurros entre empleados de alto rango, las discusiones acaloradas que tenían lugar en pasillos distantes. Todo lo que empezó como un juego de observación se convirtió en su nueva estrategia, hacer que sus compañeros compartieran lo que sabían. Les preguntaba, disimulando su interés con la excusa de mantener el ambiente laboral. Para su sorpresa, algunos estaban dispuestos a hablar, sus rostros serios y preocupados al compartir las inquietudes que habían mantenido en secreto. Podría ser más que una camarera, pensó. La sensación de empoderamiento comenzaba a moldear una nueva versión de sí misma. Descubrió que su habilidad para conectar con los demás era única, su empatía la hacía un puente entre los que temían hablar y los que tenían miedo de olvidar. Cada pequeño fragmento de información que obtendría le estaba otorgando un sentido renovado de propósito. Sin embargo, en el profundo fondo de su mente, la ansiedad no desaparecía. No podía ignorar las sombras de los ejecutivos que pululaban ahí, muy cerca de sus movimientos. Valeria empezó a darse cuenta de que, por cada paso que daba hacia la verdad, habría alguien dispuesto a detenerla. No puedo vacilar, se decía, el recordatorio constante de lo que estaba en juego impulsando sus acciones. Con un nuevo nivel de confianza, Valeria se lanzó a crear un esquema mental de su plan. Búsqueda de evidencia, búsqueda de aliados, evaluación del riesgo. Lo que no sabía era que uno de esos aliados podría volverse un obstáculo. Su mejor amigo en el trabajo, Carlos, parecía tener sus propias intenciones. Esa inquietud la llevó a cuestionarse, ¿realmente puedo confiar en alguien? Los dilemas morales comenzaron a rodearla. Mientras su búsqueda de la verdad avanzaba, la lealtad a su amigo comenzaba a ser un peso tan grande como su deseo de actuar. La tensión crecía por momentos, y Valeria sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sus propias elecciones. Con cada paso adicional en su misión, un silencio denso se instauró entre sus pensamientos. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo jamás había imaginado. Mientras se preparaba para profundizar en la investigación, una inquietante pregunta se instaló en su mente. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para obtener la verdad y quién traicionaría su confianza en el camino? El riesgo se tornaba cada vez más elevado. La mañana siguiente, Valeria llegó a la oficina con un propósito renovado. Su mente bullía de información, pistas y una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Cada paso resonaba con la determinación de encontrar la verdad, pero también con la inquietud de que su entorno podía volverse hostil en cualquier instante. Sabía que la confianza era un lujo que no podía permitirse, especialmente con Carlos en el horizonte. Durante el almuerzo, decidió sentarse en el lugar habitual, cerca del grupo de empleados con más acceso a los directivos. Los comentarios bromistas y la charla despreocupada fluían a su alrededor. Ella se unió a ellos, aportando risas a la conversación, mientras su mente calculaba. El arte de la distracción se convirtió en su táctica. Lo que más anhelaba era sembrar dudas sobre su propia intención, mientras tanteaba la lealtad de los demás. ¿Alguna vez han sentido que hay algo raro en lo que hacemos?, preguntó con calma, como si el tema surgiera de una inquietud genuina. Las reacciones fueron variadas, algunos rieron, otros intercambiaron miradas complicadas. Ese juego psicológico le permitió obtener fragmentos de información que indicaban que el clima era más tenso de lo que mostraban las fachadas. Un comentario sobre los cambios recientes hizo que Valeria encendiera una alarma interna. Las palabras parecían pequeñas, pero cada una era una oportunidad, los hilos que necesitaba para tejer el tapiz de su investigación. La rutina diaria se transformó en una danza entre la observación y la interacción.
Comenzó a llevar un pequeño cuaderno consigo, registrando impresiones y detalles que podrían unirse como un rompecabezas. Esa práctica no solo le daba claridad, sino que la empoderaba. La sensación de tener el control, de no depender del azar, suavizó parte de su ansiedad. A medida que sus interacciones aumentaban, Valeria notó que su percepción de los demás se agudizaba. La timidez que había sido su escudo se convirtió en una herramienta. Los secretos se destapaban, susurros se convertían en relatos y, poco a poco, algunas voces resonaban con su propia lucha. Mientras lograba recopilar datos, el peso de una revelación particular la persiguió. Una noche, tras un largo turno, decidió confrontar a Carlos. La lealtad que sentía le había hecho ceder a la duda. Sabía que algunos comentarios de su amigo resonaban con desconfianza. «Carlos, estoy preocupada por lo que estamos haciendo aquí. ¿Realmente estás a mi lado en esto?», le preguntó, con la voz temblando entre la incertidumbre y la necesidad de saber si él, su amigo más cercano, estaba del lado del poder o del valor. La respuesta de Carlos fue evasiva, un giro de palabra que la hizo sentir que los cimientos de su confianza estaban cada vez más débiles. Sentir que alguien a quien consideraba un aliado podría estar involucrado en un trato sombrío afectó su enfoque. Días después, Valeria se encontró con un grupo de empleados que habían reunido información. A medida que discutían, una de las chicas, Laura, hizo un comentario que hizo eco en su mente. «Lo que se está haciendo aquí es más que un simple negocio. Necesitamos cambiar las cosas, solo que no sabemos cómo». Esas palabras resonaron en Valeria como un canto a la rebelión silenciosa. El deseo de cambio, de justicia, comenzaba a tomar forma, y en su interior creció un fuego que nunca antes había sentido. Tal vez no estaba sola en esta lucha, sino parte de algo más grande. Cuando recordó la inquietante pregunta que la había atormentado, ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para obtener la verdad?, se dio cuenta de que la respuesta comenzaba a aflorar. Se sentía lista para actuar, pero la traición de las voces que se alzaban a su alrededor la empujaba a un desenlace inevitable. No obstante, una nueva preocupación emergió. ¿Quién más podía estar observando? El peso del secreto y de la confusión se intensificaba, y ahora más que nunca, Valeria se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad iba a forzarla a cruzar límites que nunca imaginó que atravesaría. Mientras su mente maquinaba el próximo paso, se enfrentó a la cruda realidad. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de enfrentarlo, o el costo de su búsqueda le resultaría prohibitivo? Aunque Valeria se sentía impulsada por un deseo nuevo y ardiente de cambio, la desconfianza hacia los que la rodeaban persistía como una sombra. Con cada conversación superficial en la oficina, el peso de la pregunta creciente se hacía más pesado. ¿Quién podía considerar un aliado genuino? Esa incertidumbre la mantenía en un estado de alerta constante. Su instinto le decía que debía actuar, y rápido. Por las noches, el cuaderno se convirtió en su confidente, un lugar donde plasmaba sus pensamientos y trazaba estrategias. Sintió que a medida que se abría a sus propios miedos e inquietudes, también descubría despejos de las mismas emociones en los demás. Era como si la conexión humana se entrelazara con su búsqueda de la verdad. La primera vez que notó eso fue durante una conversación con Laura, su mirada llena de determinación y renuencia. «Valeria, hemos sido compañeros y amigos aquí, pero necesitamos más que amistad, necesitamos unidad», dijo Laura. Las palabras de Laura calaron hondo. La idea de comunidad, aunque no la había buscado, era un concepto que empezaba a asimilar. Pero, al mismo tiempo, una parte de Valeria dudaba sobre los peligros que podría acarrear. La inseguridad se atenuó por breves momentos cuando decidió involucrarse junto a Laura en una pequeña investigación. Ambas comenzaron a recopilar información sobre las misteriosas transacciones que hacían los directivos. Cada hallazgo era un nuevo ladrillo en el edificio de su desconfianza hacia la dirección de la empresa. Una tarde, mientras revisaban documentos en un rincón apartado de la oficina, Valeria se encontró con un gráfico que resaltaba ajustes financieros drásticos en las cuentas de la empresa. «Laura, mira esto», susurró. Su corazón palpitante desbordaba emoción y temor.
La revelación sentó en su interior un escalofrío de posibilidad y peligro. Eran actos deliberados, inconsistencias que hablaban de decisiones que afectaban a todos. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la intrincada red de engaños y manipulación, Valeria empezó a cuestionarse si podía confiar plenamente en Laura. ¿Podía ser que estuviera siendo utilizada como una pieza en un tablero de ajedrez más grande? Esa falta de certeza la llevó a una encrucijada emocional. ¿Debía seguir adelante, arriesgándose a perderlo todo, o retroceder, protegerse y buscar su propio camino? Mientras su mundo se sentía cada vez más inestable, encontró en su interior la determinación que había cultivado a lo largo de las semanas. Si las respuestas estaban ahí fuera, no podía esperar a que las demás las traigan a ella. Era tiempo de actuar. Con una decisión calculada, planeó abordar a un antiguo compañero de trabajo, Felipe, conocido por sus inclinaciones hacia la verdad, sin importar el costo. Era un riesgo, pero su conocimiento sobre la empresa podría ser el eslabón crítico que necesitaban. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva en su mente. Con cada encuentro, con cada nota anotada en su cuaderno, Valeria sentía cómo la tensión en su vida crecía. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, y con él el costo que eso podría traer. Tenía que elegir su próximo paso con extremo cuidado. Frente al espejo en su casa, mientras se preparaba, se recordó a sí misma el porqué de su lucha. La verdad, no solo suya, sino de los que llevaban la carga de silencios y medio verdades. La última pregunta resuena en su mente. ¿Estaba realmente lista para lo que iba a descubrir? ¿Y asumía el costo de lo que vendría? Pronto se daría cuenta de que la verdad podría no ser lo que esperaba, y que cada paso en su búsqueda la llevaría a enfrentar no solo a su empresa, sino a sí misma. Valeria apretó los puños, sintiéndose más fuerte que nunca, y dejó su hogar con una resolución renovada. Sin embargo, un nuevo giro la aguardaba en la esquina de la verdad y el engaño. Una llamada inesperada cambiaría por completo el rumbo de su investigación. Valeria se sentó en el café de la esquina, un lugar donde el murmullo de las conversaciones ajenas le brindaba una protección casi sutil. Mientras esperaba a Felipe, sus pensamientos giraban como un torbellino. Había una mezcla de emoción y ansiedad en su interior. Esa cita podría definir su futuro en la empresa o exponerla a un verdadero juego de poder. Cuando Felipe llegó, su presencia trajo consigo una oleada de familiaridad. Habían compartido risas y frustraciones, pero el ambiente entre ambos ahora era diferente. Ella necesitaba más que compañía, necesitaba información y quizás una empatía que él pudiera ofrecer. Se aseguraron de elegir una mesa en un rincón apartado, lejos de miradas curiosas. «¿Qué ha pasado, Valeria? Te noto diferente», dijo Felipe. Su voz grave y calmada tenía un efecto tranquilizador. «Descubrí cosas sobre la empresa, Felipe. Necesito que me digas si...» «¿Estás dispuesto a ayudarme?», respondió con firmeza, sintiendo cómo su voz se robustecía en cada palabra. La urgencia en su corazón estaba sincronizada con la claridad de su mente. No podía darse el lujo de titubear. Él la miró con atención. La seriedad en su expresión hizo que Valeria sintiera que todo lo que había estado acumulando no sería en vano. Habló sobre los movimientos extraños en los balances, las transacciones opacas y cómo intuía que había mucho más de lo que las cifras mostraban. Mientras relataba su descubrimiento, decidió exponer también su vulnerabilidad, la duda que la había perseguido, la inseguridad que a veces la llevaba a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Felipe asintió, la comprensión iluminando su rostro. «Me alegra que hayas venido a mí. Te he visto lidiar con esta situación, y es un reto que pocos se atreverían a tomar, pero debes tener cuidado. Hay poderes que no solo son manipulativos, también son peligrosos». Cada palabra resonaba con un eco de verdad, y Valeria sintió que su determinación se condensa en una única visión: exponer la corrupción y proteger a aquellos que sufrían sus consecuencias. Durante la conversación, Valeria se dio cuenta de que el diálogo abierto no solo era esclarecedor sino liberador.
En lugar de ser un mero receptáculo de información, Felipe se convirtió en un aliado inesperado, alguien que validaba su lucha. Este cambio en su narrativa interna permitió que su confianza floreciera. No estaba sola en esto. Había algo profundamente satisfactorio en desarrollar un plan en conjunto. Mientras hablaban, una idea surgió en su mente. Si logramos obtener evidencia que demuestre su complicidad, podríamos tomar medidas más significativas, hacer que estas verdades salgan a la luz. La emoción corrió por su cuerpo a medida que consideraba todas las posibilidades. El miedo a lo desconocido se transformó en adrenalina. Todo lo que había comenzado como una búsqueda personal, ahora se disolvía en un objetivo compartido. De repente, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Aún no habían terminado de trazar su plan, pero la pantalla mostraba el nombre de Laura, y un escalofrío de incomodidad recorrió su espalda. «Es Laura», dijo, dudando. La expectativa en el aire era palpable, pero antes de poder tomar la decisión de contestar, algo en la mirada de Felipe la detuvo. La urgencia de concentrarse en su misión era más poderosa que cualquier lazo previo. «Debes hacer una elección, él o ella. ¿Quién será tu verdadera aliada en este juego?», le susurró su mente. La tensión acumulada del presente se sentía como una cuerda estirada a punto de romperse. ¿Qué pasaría si Laura no compartía sus intenciones? ¿Podría ser que su lealtad estuviera en juego? Valeria lo sabía. Una decisión tenía que ser tomada. La búsqueda de la verdad no solo la llevaría a enfrentarse con la empresa, sino a redefinir sus alianzas personales. Con una respiración profunda, decidió que quizás era el momento de dejar atrás ciertos vínculos, al menos temporalmente. Elevó la mirada hacia Felipe. Y la resolución comenzó a tomar forma. El momento de actuar se encontraba al alcance de su mano, y con cada palabra que ella pronunciara, el hilo de su destino se tejía con más fuerza. Sin embargo, mientras replanteaba su estrategia en su mente, un nuevo mensaje iluminó la pantalla, revelando algo inquietante. El contenido de esa notificación podría cambiar todo lo que creía saber. La inquietud se apoderó de ella. Lo que estaba a punto de descubrir podría ser el desafío más grande hasta ahora. El juego había comenzado, y las consecuencias eran aún impredecibles. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza al observar la notificación en la pantalla. El mensaje era escueto, pero la sensación de urgencia que le provocaba era abrumadora. Con decisión le dio la espalda a su teléfono, pero no a la realidad que estaba a punto de enfrentar. «Hagamos esto», decidió en voz alta, y algo en su tono resonó con una firmeza que no había sentido antes. El diálogo con Felipe giró rápidamente hacia la estrategia. Lo que había comenzado como un intercambio entre amigos se había transformado en un consejo profesional. Los papeles de ambos parecían cambiar. La situación exigía un enfoque clínico, tanto personal como profesional. «Debemos obtener la documentación necesaria, pero es un riesgo. Si nos atrapan, no podremos volver atrás», advirtió Felipe, mientras sus ojos revisaba cada rincón del café en busca de un potencial observador. Esa actitud precavida le recordó a Valeria lo mucho que estaba en juego. Ella no era solo una empleada más. Sus decisiones podían alterar la estructura de una compañía. «Conozco un par de direcciones dentro de la empresa que podrían servir como punto de partida. Solo necesitamos un momento de descuido», replicó Valeria, sintiéndose gradualmente como la arquitecta de su propio destino, con el diseño de su futuro en sus manos. La adrenalina fluyó a través de ella, y por primera vez visualizó no solo una batalla, sino una victoria. Mientras Felipe elaboraba un plan más detallado, Valeria no podía evitar sentir que algo en su interior comenzaba a cambiar. Esto no era únicamente un desafío laboral, era una transformación personal. Al desmontar las estructuras de corrupción que la rodeaban, estaba también desmantelando las cadenas que alguna vez la ataron a la inseguridad y a la duda. Su mente se convirtió en un organismo vivo, lleno de posibilidades. Sin embargo, el eco de Laura seguía presente, zumbando en su mente como una mosca en una habitación silenciosa. La lealtad que sentía hacia ella estaba en conflicto con su nueva perspectiva de quiénes eran realmente sus aliados.
Laura había sido en su vida una figura estabilizadora, pero la autenticidad disminuía en la medida que Valeria abría los ojos frente a las sombras ocultas en su entorno. ¿Por qué no deberíamos incluirla en nuestro plan? Podría ser una aliada valiosa, sugirió Felipe, notando su distracción. No estoy segura. No puedo arriesgarme a que se convierta en un eslabón débil, Valeria respondió, con un giro distinto. Cada decisión que tomaba era un paso más hacia una Valeria más fuerte. ¿Pero a qué costo? Con el plan trazado en conjunto, Valeria decidió que tenía que actuar con rapidez para obtener las evidencias necesarias. La mente le daba vueltas a las posibles repercusiones, mientras que su determinación se robustecía. Sabía que la verdad siempre salía a la luz, pero también que era un camino lleno de sacrificios. Esa noche, llegando a su hogar, tomó una decisión radical. No solo se prepararía para la gestión empresarial por venir, sino que también se equiparía emocionalmente para lo que iba a enfrentar. Cuando llegó la mañana, la llamada de Laura sonó nuevamente en su teléfono, y esta vez no dudaría en contestar. Tenía que confrontar su lealtad. Desearía que las respuestas fluyeran con transparencia. La búsqueda de la verdad no permitiría sombras en su camino. Con el pulso acelerado e imágenes de éxito resonando en su mente, estaba lista para el siguiente paso. Mientras el teléfono sonaba, un nuevo mensaje emergió, esta vez de Felipe. Recuerda, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Ten cuidado. Las palabras de alerta la sumieron en un trance de incertidumbre, y el mensaje se mantuvo en su mente, como un eco ominoso de lo que estaba a punto de desatar. Valeria comprendió que la batalla apenas comenzaba, y cada movimiento que tomara estaba envuelto en un velo de riesgo y potencial deshonor. En ese instante, su destino se sentía tan tangible como su orgullo. Estaba a punto de dar el primer gran paso hacia un futuro radicalmente diferente. La voz de Laura atravesó su mente, pero no era solo eso lo que la indagaba. De repente, se percató de que la mayor trampa no estaba dentro de la empresa, sino que podía estar más cerca de lo que creía, en su propio círculo. En ese momento, supo que debía actuar, pero la verdad que iba a desenredar podría desmoronar mucho más que una simple faceta de su vida. La incertidumbre le azotó el pecho, y el juego apenas comenzaba. Valeria se sentó en el borde de su cama, la luz del sol atravesando las cortinas y creando un ambiente cálido que contrastaba con la tormenta de pensamientos en su mente. Sabía que llamaría a Laura, pero ahora que había decidido dar ese paso, se dio cuenta de que ese pequeño gesto era mucho más que una simple llamada. Era un punto de inflexión en su vida. El timbre del teléfono resonó en la habitación. Laura respondió al primer tono. La familiaridad de su voz ofrecía algo de consuelo, pero Valeria sintió que cada palabra contenía un peso insostenible. «Amiga, ¿todo bien? Te noto diferente», dijo Laura, con una preocupación genuina que Valeria decidió ignorar. «Necesitamos hablar. Hay cosas en la empresa que no están bien», comenzó Valeria. Su voz temblaba levemente, como si un hilo muy fino la uniera a la precaución que había cultivado. Durante años, la angustia le devolvió imágenes de los momentos en que había eludido conflictos, cuando se había convencido de que su rol era ser una espectadora. «¿Qué quieres decir? No entiendo». Laura parecía desconcertada, su tono oscilando entre la confusión y el interés. «Te lo explicaré en persona», respondió Valeria, enderezando la espalda y dejando que la determinación tomara el control. Había una chispa de verdad en su interior, algo que había estado latiendo y que, finalmente, comenzaba a cobrar vida. La reunión estaba pactada, y con cada paso hacia la cafetería donde se encontrarían, Valeria sentía que el terreno sobre el que caminaba se volvía más incierto. No solo se enfrentaba a Laura, sino que debía sostener cuidando su propia realidad. Había un nuevo Valeria en formación, pero también una antigua versión reticente que luchaba por salir a la superficie, intentando retenerla con lazos emocionales. Al encontrarse, ambas se sentaron en una mesa apartada. Valeria se sintió atrapada entre la necesidad de revelar su descubrimiento y el miedo a romper la imagen de la confianza que había mantenido con Laura. Pero no había marcha atrás. «Te lo estoy diciendo porque confío en ti.
Hay una trampa en la estructura de la empresa, algo que podría modificar todo. Valeria pausó, buscando en el rostro de Laura una reacción que no podía predecir. ¿De qué hablas? Suena a teorías de conspiración, Laura contestó, intentando reírse, pero Valeria notó que su expresión era más bien un rictus de incomodidad. Es más serio de lo que piensas. Llevo semanas investigando. Con Felipe diseñamos un plan para obtener pruebas, explicó, sintiendo cómo su voz se reafirmaba, cada palabra un ladrillo en su nueva pared de resolución. La reacción de Laura fue un instante de silencio. La incomodidad se acentuaba. Ella lo sabía. Había compartido su vida con alguien que, al parecer, no era tan transparente. Tienes que tener cuidado, Valeria. Esto podría ponerte en peligro. Esa advertencia resonó en la mente de Valeria. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su trabajo, sino toda su identidad construida sobre la complacencia. El temor a lo desconocido era una sombra persistente, pero la convicción de que había algo más grande en juego la mantenía alerta. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, pero no puedo hacerlo sola, respondió Valeria, sintiendo cómo su voz se doblaba por el peso de la sinceridad misma que estaba dispuesta a comprometer. Laura la miró fijamente, y por un momento Valeria temió que su confianza cayera en un abismo de deslealtad. El silencio se extendió entre ellas como un puente frágil. Si vamos a hacerlo, necesitamos a alguien más. Pero te advierto, hay líneas que cruzar, y no puedo mirar hacia otro lado si me traicionas, dijo Laura, y Valeria sintió que aquella era su oportunidad, un acordado espacio de vulnerabilidad donde podrían construir una alianza verdadera. Pero en medio del alivio, una duda latente la asaltó. ¿Podía confiar plenamente en Laura? De su inquietud se abrió, y el dilema de la lealtad se entrelazó con la ambición. ¿Era esta la última frontera de su transformación, o solo el inicio de un camino sumido en más sombras? Mientras Valeria digería las palabras de su amiga, su mente comenzó a dar vueltas, cuestionando qué más quedaba oculto entre ellas. La atmósfera se volvió densa, y lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se tornado en un mapa de intrigas y decisiones que podrían definir no solo su carrera, sino el valor que se otorgaba a sí misma. Una sorpresa más, Valeria. Lo que hemos iniciado podría ser más grande de lo que imaginas, susurró Laura, como un eco oculto que se resistía a ser olvidado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese instante comprendió que más verdades podían salir a la luz de lo que creía. Estaba lista para seguir adelante, pero el costo podría ser el más elevado de todos. Antes de que se marcharan, un mensaje de Felipe llegó a su teléfono. Debemos movernos más rápido, el tiempo se está acabando. Valeria respiró profundo, y la urgencia tocó cada rincón de su ser. El escenario estaba preparado, y la verdadera trama apenas comenzaba a desenredarse. Valeria dejó la cafetería sintiendo un revuelo en su estómago, una mezcla de adrenalina y ansiedad que le pulsaba en las venas. El desafío que tenía por delante era inmenso, pero se había comprometido no solo a cambiar la dinámica de su trabajo, sino a enfrentarse a sí misma. Aquella figura que había sido complaciente y evitativa comenzaba a desvanecerse y dejaba ver a una mujer dispuesta a luchar por lo que era correcto. Mientras pasaba junto a las ventanas del edificio, Valeria observó el flujo de la vida urbana. Personas apresuradas, coches que avanzaban en un cruce, anuncios brillantes que reclamaban su atención. Todo parecía moverse a un ritmo frenético, y en comparación, ella se sentía como una isla en medio de un huracán. La decisión de hablar con Laura había abierto las puertas a un mundo nuevo, lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Todo lo que había conocido hasta entonces se agitaba en su interior. Cada paso hacia su oficina era una lucha entre la inseguridad y la determinación. No puedo dar marcha atrás, se dijo mientras pasaba por el umbral de la empresa, resolviéndose a ser proactiva. Tenía que hacer cada movimiento con precisión, cada palabra contaba. En su escritorio, el informe que había elaborado junto a Felipe la esperaba.
Aquellos números y gráficos representaban mucho más que datos, eran las bases de una verdad que podría desmoronar la estructura de engaños en la que había estado atrapada. Valeria se sentó y abrió su computadora, sintiendo la familiaridad del teclado bajo sus dedos. Mientras tecleaba, el eco de la conversación con Laura reverberaba en su mente. Necesitamos a alguien más. Esa idea la llevaba a un dilema moral que la hacía cuestionar a quién realmente podía confiar. La tensión aumentaba cuando pensaba en quién podría sumarse a su causa sin que la traición pesara sobre su espalda. Felipe aparecía como la opción más lógica. Había colaborado con ella, comprendía su visión y compartía su preocupación. Pero, ¿era suficiente? La desconfianza surgía como una sombra oscura, susurrándole que incluso la lealtad más firme podía ser frágil. Mientras revisaba los números, sus manos temblaban levemente, no solo por la ansiedad, sino por la creciente sensación de responsabilidad. La verdad que había descubierto era poderosa, pero también podía volverse un arma de doble filo. Tenía que ser estratégica. La manera de proceder podía definir no solo su futuro profesional, sino el de quienes la rodeaban. Un mensaje de Laura interrumpió sus pensamientos. ¿Listas para lo que viene? Necesitamos un plan. Valeria sintió que el latido de su corazón se aceleraba. La presión de la inmediatez comenzaba a hacerse palpable. Era el momento de actuar, de unirse al lado de la verdad, aunque eso significara arriesgar su propio bienestar. Era una decisión que la llevaría a reexaminar su vida. Con el archivo abierto frente a ella, empezó a mapear una estrategia, anotando ideas y anotaciones con un enfoque fresco. Pensar con claridad era importante, cada dato podía ser la clave que necesitaba. Entonces, al evaluar la información, se dio cuenta de que algo no cuadraba, una discrepancia que había pasado por alto en su análisis inicial. Su pulso se aceleró, era el destello que había buscado. Este descubrimiento la dejó perpleja. ¿Sería ese el punto de inflexión que necesitaba para tomar control de la situación? ¿O podría también ser la trampa que la llevaría a una mayor perdición? La duda la invadió de nuevo, pero esta vez no iba a dejar que la paralizara. Recogería esa información con cautela, respirando y reorganizando sus pensamientos en una mente que ya no podía permitir vacilaciones. El día avanzó y Valeria se sintió impulsada. La transformación estaba en marcha y cada uno de sus pasos la acercaba más a la vida que había deseado construir. La expectativa era creciente, pero al mismo tiempo tenía que lidiar con sus propias inseguridades. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué pasaría si fallaba? Cuando finalmente envió el mensaje a Felipe para verlo esa misma tarde, sintió un golpe de incertidumbre. La ventana de su antigua vida se cerraba mientras la nueva se entreabría y el brillo de un futuro incierto comenzaba a iluminar su camino. Sin embargo, mientras se preparaba para la reunión, un mensaje inesperado la hizo dudar. «Quiero hablar contigo, pero no aquí. Es urgente». La intriga que emanaba del texto la hizo palidecer. ¿Podría ser un nuevo golpe del destino? La oportunidad de conseguir lo que ansiaba estaba al alcance, pero también había riesgos que amenazaban con desbaratarlo todo. Valeria respiró hondo. Era el momento de agudizar su instinto y prepararse para lo desconocido. Valeria se encontraba en la encrucijada de su vida, con decisiones que desbordaban la complejidad de su situación. Embargo, la presión que antes la había paralizado ahora la impulsaba hacia adelante. Nerviosa, leyó el mensaje de Laura una vez más. A pesar de su ansiedad, esa urgencia también despertó en ella una determinación inquebrantable. Sabía que debía actuar y que este momento significaría una nueva etapa, una en la que no solo protegería a su comunidad, sino que también se liberaría de las cadenas de la incertidumbre. Se dirigió al lugar que habían acordado, un pequeño parque alejado del bullicio del restaurante. Cuando Laura llegó, Valeria vislumbró no solo a su amiga, sino a una aliada en la lucha por la verdad. Laura parecía nerviosa. Partes de incertidumbre cruzaban su rostro, mostrándole a Valeria que ambas eran conscientes de lo que estaba en juego. «Valeria, esto es más complicado de lo que pensé», dijo Laura apenas controlando su voz. «Lo sé, pero tenemos que ser valientes. Hay mucho en juego, y más que nunca necesitamos unir fuerzas.
respondió Valeria con firmeza. Aquella afirmación resonó en su interior, y cada vez que pronunciaba esas palabras, la montura de confianza que había desarrollado comenzaba a afianzarse. Exploraron el nuevo hallazgo que Valeria había encontrado en las cuentas de la empresa. Con cada dato, su convicción crecía. Juntas, comenzaron a diseñar un plan que no solo incluyera la recolección de pruebas, sino también cómo afrontar las represalias de los ejecutivos. Pronto se encontraron creando un mapa estratégico para abordar la situación de manera efectiva. Era un paso hacia la independencia que Valeria siempre había deseado, pero jamás había creído posible. Si conseguimos presentar esta información a alguien con poder, podríamos cambiar las cosas, dijo Laura con alivio. Las ideas brillaban en sus ojos, formando la visión de un futuro en el que la verdad podría restaurar lo que estaba corrupto. Valeria sintió que, al compartir estas estrategias, estaba creando algo más que un plan. Estaba construyendo el cimiento de la mujer que realmente era. A medida que avanzaban, Valeria recibió otro mensaje de Felipe. La reunión con los ejecutivos es mañana. Hay que actuar antes de que todo se esfume. El tiempo se estaba acabando, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Pero esta vez era diferente. Valeria no se sentía sola. Se dio cuenta de que tenía aliados. El día de la reunión llegó, y una mezcla de emoción y nerviosismo recorría su cuerpo. Decidieron reunirse antes y revisar los últimos detalles de su presentación. Cada paso hacia la sala de reuniones se sentía como una declaración de guerra ante un sistema opresivo. En el fondo, Valeria sabía que todo lo que había acumulado durante esos meses de investigación resonaría al compás de su voz. Cuando las puertas se abrieron y los ejecutivos se sentaron frente a ellas, Valeria inhaló profundamente. La tensión era palpable. Por un breve instante, el recuerdo de la valiente mujer que había decidido desafiar su destino llenó su ser. Esto no era solo un trabajo, era un acto de justicia que marcaría el fin. Inicio de un cambio. Gracias por su tiempo. Hoy estamos aquí para hablar de lo que realmente está pasando en la empresa. Comenzó Valeria, su voz más firme que nunca. Mientras presentaba las evidencias que habían recopilado, una presión que antes la había ahogado se transformó en un deseo ardiente de hacer lo correcto. Cada gráfico, cada dato, era una afirmación de su lucha. Los rostros de los ejecutivos se tornaron serios, sus expresiones cambiaron de incredulidad a preocupación. Valeria sintió que el poder de la verdad comenzaba a frotar contra la oscuridad en la que operaban. Por primera vez, ella no era una camarera silenciosa, era una mujer con un propósito. El desenlace de la reunión la dejó boquiabierta. Las acciones que habían tomado no solo provocaron una respuesta inmediata, sino que llevaron a una investigación interna. Valeria, una figura antes invisible en esa atmósfera opresiva, había conseguido apertura y reconocimiento. La inercia había cambiado, y con cada paso dado, su confianza crecía. Al salir de la sala, una ráfaga de satisfacción la abrazó. Había logrado algo monumental. Había enfrentado sus miedos, se había convertido en la voz que había deseado ser. Más que el triunfo sobre la corrupción, Valeria había alcanzado algo más profundo: su propio valor. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, una sonrisa iluminó su rostro, y en su pecho sentía el impulso de la verdadera confianza. En su búsqueda de la verdad, se había encontrado a sí misma. Ahora, con la cabeza en alto, sabía que era capaz de ir más allá de las limitaciones de su antiguo yo. La camarera tímida había muerto. En su lugar, emergió una mujer decidida y fuerte, lista para afrontar su futuro. Valeria no solo había conquistado su miedo, sino que ahora se posicionaba como una líder en su entorno. Entendía que el viaje apenas comenzaba, que siempre habría retos por enfrentar, pero con su espíritu indomable y la nueva fortaleza que había cultivado, ella estaba lista para lo que viniera. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble historia de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acaban de ver y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.